Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. Los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No te dejaré. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los dejaré huérfanos, vendré a Se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. No, no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, de una manera expositiva versículo a versículo, y en esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y versículo 6, donde dice la palabra de Dios. Pero, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles.
el énfasis evangelístico de Pablo trajo un doble resultado. Por un lado, la conversión de algunos judíos, pero por otro, la oposición abierta de otros. La oposición de los judíos se manifestaba enfáticamente. No solo que había sido rechazado, sino que le maldecían. Literalmente blasfemaban por parte de algunos. Este término tiene la connotación de hablar mal. Pudiera muy bien referirse a insultos con que Pablo fue tratado en la sinagoga. Sin embargo, el contexto requiere más bien entender esto como una forma peyorativa e incluso malvada de cuestionar el mensaje que el apóstol había proclamado en la sinagoga. Dice la segunda parte de este versículo: les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pablo actúa aquí de una manera muy expresiva. Como dice, sacudió su ropa delante de todos en la sinagoga, forma en la que los judíos, para manifestar abandono de algo o rechazo contra algo. El recelo de la sinagoga se había producido como en otras muchas ocasiones. Los judíos no estaban dispuestos a sufrir por propio orgullo nacional e incluso por prestigio de su raza, ya que la esperanza de la nación de Israel, asentada sobre el Mesías que vendría para reinar y colocar a Israel en un lugar de mayor honor a lo del resto del mundo, pudieran arruinarse con la proclamación de que un Mesías que murió en una cruz, y ese lugar, precisamente la cruz, era un lugar destinado a la muerte de proscritos sociales, esclavos y rebeldes. La escena de la sinagoga debió ser muy semejante a la de otros lugares, como ocurrió por ejemplo en Antioquía de Pisidia. Pablo trazó nuevamente una raya divisoria, un parámetro de separación, no por su deseo personal, sino por las condiciones en que estaban los judíos. Al sacudir los vestidos indicaba que quedaba exento de toda responsabilidad en relación con la misión de proclamar el mensaje de salvación a los judíos. Con voz fuerte dijo a la multitud que estaba presente: caiga vuestra sangre sobre vuestra cabeza, yo no tengo ninguna culpa en esto, desde ahora me iré a los gentiles. Era la reacción propia de lo que la sinagoga había hecho con él. No significaba que aquella decisión fuese una decisión universal, es decir, para siempre a todos los judíos, sino más bien era puntual, precisamente para estos de Corinto. De manera que, desde aquel momento, dejaba de predicar el Evangelio en la sinagoga de Corinto y se dirigía a los gentiles de aquella ciudad. Más adelante aparece el apóstol nuevamente, predicando a los judíos, pero no en aquel lugar, sino en otros lugares. Continúa ahora con el versículo 7, donde sigue diciendo la palabra de Dios: y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mientras los de la sinagoga cerraban la puerta a Pablo, otro se la abría. Este es el caso de un hombre llamado Ticio Justo, que le ofrece su casa para que siguiese con las reuniones predicando y enseñando la palabra de Dios. La escisión, es decir, el rompimiento entre los gentiles, vuelve de nuevo a producirse. Una parte sigue en la sinagoga, otra sigue a Pablo en casa de Justo para seguir oyendo el mensaje de la palabra. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿dejó Pablo el hogar de Aquila y Priscila? No hay indicación alguna en este sentido. Simplemente Lucas refiere aquí el hecho histórico de dejar la sinagoga para trasladarse a otro lugar para la enseñanza y la evangelización. El tiempo de alabanza,
El tiempo de adoración en la sinagoga ahora se cambia por el mismo tiempo de alabanza y de adoración, pero en otro lugar, en este caso, en la casa de justo. Dice la última parte de este versículo: justo temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. No se dice quién era este hombre, que sin duda un piadoso, probablemente un gentil, que adoraba en el entorno de los judíos al Dios verdadero. Hay algunas variantes textuales en cuanto a su nombre. Como se indica más arriba, se sugiere que este hombre debía tener 3 nombres. Uno sería, por ejemplo, Gallo, otro Ticio y también Justo. Por lo que algunos piensan que podría tratarse de aquel quien Pablo agradece la hospitalidad para él y la iglesia en Corinto, tal y como nos dice en Romanos capítulo 16 y versículo 23, donde dice: os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Si bien no hay evidencia absoluta para ello, no cabe duda que debía ser un hombre de buena posición social, con una casa seguramente amplia, que podía recibir en ella mucha gente, idónea por tanto para seguir el ministerio del apóstol fuera de la sinagoga. Lo sorprendente aquí es que esta casa estaba contigua a la sinagoga, en su proximidad, lugar ideal para identificar fácilmente donde Pablo se había trasladado, especialmente para quienes pudieran estar aún dudosos de seguir solo en la sinagoga o también escuchando la enseñanza del apóstol Pablo. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor, con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La predicación de Pablo trajo como resultado los primeros frutos en Corinto. Lucas dice que Crispo, que era el principal en la sinagoga, creyó en el Señor y con él toda su casa. El término casa, se ha dicho en varias ocasiones, se refiere a la familia e incluso a los sirvientes. Crispo era un hombre destacado en el judaísmo como líder conocido de la sinagoga, y seguramente que su conversión trajo consigo la acción y la fe de otros muchos de los judíos. Incluso su sucesor en la sinagoga, Sóstenes, como dice el versículo 17, aceptó el evangelio creyendo en Cristo, tal y como nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Dice la última parte de este versículo: y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La conversión a Cristo alcanzó a muchos otros en la ciudad. Esos creyentes nuevos, las primicias del Evangelio, fueron bautizados por el mismo apóstol, cuando Sóstenes, probablemente los convertidos antes de la llegada de Timoteo y Silas, fueron bautizados por el apóstol Pablo, aún antes que se produjese la ruptura con los judíos y dejase la sinagoga donde había estado predicando. Algunos nombres de los convertidos en Cristo aparecen en el escrito del apóstol, como es el caso del tesorero de la ciudad, llamado Erasto, y otro llamado Cuarto. Con toda seguridad, un esclavo, tal vez un liberto, como dice Romanos capítulo 16 y versículo 23. Así que las conversiones se producían continuamente, y del mismo modo ocurría también con los bautismos. Continúa ahora con el versículo 9, donde continúa diciendo la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En el horizonte se presagían ya nubarrones de conflicto. El apóstol, además de guía divina para el ministerio, necesitaba
aliento y también consuelo. Esa es la razón por la que el Señor habla con él en visión durante la noche. Pablo estaba inquieto y tal vez desanimado o incluso hasta temeroso. Esa situación anímica la confirma en su escrito posterior a los Corintios, haciéndoles ver que había estado en ese tiempo con muchos temores y temblor, tal como nos dice en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 3, donde dice: «Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor». Es muy posible que los corintios, por lo menos algunos de ellos, lo considerasen como un hombre de poca importancia al apóstol Pablo, al ser simplemente un constructor de tiendas, porque menos que en la condición de un siervo o un esclavo así estaba considerado. Y por otro lado, los judíos habían comenzado una oposición activa en contra de él. Así que tanto tiempo de conflicto en la evangelización debió de haber producido cierta inquietud e incluso una cierta depresión personal. De ahí la necesidad de consuelo y aliento divino para que continuase adelante. Dice la última parte de este versículo: «No temas, sino habla y no calles». El Señor instruye a su siervo ordenándole no calles, es decir, que siguiera hablando, predicando el Evangelio, y lo hace mediante una visión durante la noche. El texto griego aparecen las palabras del Señor en 3 cortas y precisas frases. Nótese. La primera es: no tengas miedo. La segunda: continúa hablando. Y la tercera: no calles. La forma verbal indica en relación con no tener miedo. Indica que esa era la realidad en la experiencia del apóstol. El miedo podía alcanzar al apóstol y hacer que se detuviera en el ministerio que estaba llevando a cabo en la predicación del Evangelio. De la misma manera, también, aquí es interesante apreciar la forma verbal utilizada, que expresa la idea de que no llega a estar callado. De otro modo, el mandato divino prohíbe absolutamente al apóstol el guardar silencio. Continúo ahora con el versículo 10, donde nos sigue diciendo la palabra de Dios: «Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». La promesa del Señor revela al apóstol un compromiso personal con él y la protección sobre su ministerio. El Señor había prometido estar con los suyos en la misión evangelizadora y lo prometió hasta el fin del mundo, tal y como nos dice en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Por tanto, su promesa es confirmada aquí nuevamente a Pablo. Nadie podría poner las manos sobre él para hacerle daño mientras estuviera cumpliendo la misión en Corinto. Basado en esa promesa, debía poner a un lado cualquier temor y avanzar en la evangelización denodadamente. Dice la última parte de este versículo: «Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Una segunda razón para levantar la confianza del apóstol es que el Señor le anuncia que tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Este pueblo sería alcanzado por el evangelio que el apóstol predicaba. Por tanto, mientras no se cumpliera el propósito divino, nadie podría impedir que proclamara el mensaje del evangelio. El trabajo en Corinto traería fruto abundante. Así que el ministerio de Pablo fue bendecido, y lo fue con creyentes, establecidos en toda la provincia de Acaya, tal como nos dice en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 1. En Cencrea fue fundada una iglesia en la que había una diaconisa llamada Febe,
como nos dice en Romanos capítulo 16 y versículo 1. Y el mismo apóstol cita por nombre a algunos creyentes, como por ejemplo Chloe, Fortunato, Acaico y Tercio. La iglesia en Corinto iba a ser una gran iglesia, dotada de creyentes con dones para el ministerio, tal y como nos dice en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 4 y versículo 7. Continúo ahora con el versículo 11, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. El apóstol se quedó un largo tiempo en Corinto. El Señor le había alentado para seguir adelante y con el ministerio de la predicación del Evangelio, y su estancia era ya de 1 año y medio. Durante aproximadamente 5 años estuvo ocupado en consolidar las iglesias en el área de las 2 grandes ciudades, que eran Corinto y Éfeso, y probablemente se puede tratar el tiempo de estancia en Corinto sobre el año 50 después de Cristo, y debió llegar hasta la primavera del año 52 después de Cristo. Así que la datación es posible por la mención que se hace más adelante de Galión como procónsul de Acaya. Sigue diciendo este versículo 11, enseñándoles la palabra de Dios. La ocupación del apóstol era enseñar la palabra de Dios. No cabe duda que los creyentes de Corinto habían recibido instrucciones del mejor maestro de su tiempo. Es notable observar el continuo énfasis que ocurre en Hechos de los Apóstoles en relación con la palabra de Dios. Continuamente se cita como el elemento básico de la evangelización y, por supuesto, de la instrucción celestial. Es algo que debe hacernos reflexionar en un tiempo en que la enseñanza bíblica, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios en muchas congregaciones cristianas, se ha ido debilitando. Continúo ahora con el versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. La iglesia en Corintio se estableció y consolidó. Algunos de los creyentes, como se ha considerado antes, procedían del judaísmo y se habían separado de la sinagoga, como era el caso de Crispo, el principal de ella. Otros convertidos provenían de los gentiles. Entre ellos estaban representadas en las iglesias distintas clases sociales de la ciudad. Por ejemplo, había gente principal, pertenecientes a la élite social y administrativa, como era el caso de Erasto, el tesorero de la ciudad, tal y como nos dice Romanos capítulo 16 y versículo 23. Y también las casas de los cristianos acomodados, pertenecientes a la clase social alta, eran grandes y podían albergar en ellas a grupos de cristianos de la iglesia. La posición acomodada de estos hermanos les permitía aportar los recursos necesarios para el ágape semanal que precedía a la reunión dominical de la iglesia. Algunos nombres de hermanos pertenecientes a la alta sociedad se mencionan en otros escritos, como era el caso de Sóstenes y Zenas, un judío doctor en derecho, y que es nombrado junto con Apolo, como lo dice en Tito capítulo 3 y versículo 13. En este grupo estaba también Chloe, con su servidumbre. A la clase social media pertenecían muchas más personas, con nombres reconocidos como Tercio, más tarde ayudante de Pablo, y amanuense del apóstol, en la carta a los romanos, y Cuarto. Pero la mayor parte de los recién convertidos pertenecían a los estratos sociales más bajos, los libertos, los artesanos,
y los esclavos. Los esclavos en Corintio, como en la mayor parte de las ciudades greco-romanas, eran muy numerosos. Se da como probable que en Corinto hubiera no menos de 100.000 esclavos, llegando a apuntar algunos hasta incluso 460.000 esclavos, como cómputo de algunos eruditos. Sin embargo, hay que hacer constar que esta cifra parece ser muy excesiva. Esa es la razón por la que Pablo dice que en la iglesia no había muchos poderosos, ni muchos nombres, sino que Dios había escogido lo imperfecto y lo poco aceptable de la sociedad para formar con ellos su iglesia en aquella ciudad, tal como nos dice en 1 Corintios capítulo 6 y los versículos 9 al 11. Así que los corintios fueron entendiendo que la iglesia no era algo aislado para su comunidad, sino que formaba parte de otras muchas que habían sido constituidas en distintos lugares con la predicación del Evangelio y sobre todo por el poder de Dios. La visita de enviados de las iglesias para consultar con el apóstol eran frecuentes, lo que dio a los corintios idea de la importancia que Pablo tenía como siervo de Dios en el mundo cristiano. El buen éxito del ministerio del apóstol hizo que el mundo judío, siempre celoso por otro lado de su condición, se levantase contra él, y lo hizo una vez más. Y el acoso contra Pablo y su ministerio se hizo notar, de modo que él mismo pedía a los hermanos en Tesalónica que orase para que fuese librado de malos hombres, tal y como nos dice en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 3 y versículo 1. Por otro lado, en cuanto a los acontecimientos que se daban en ese tiempo en Corinto, en la primavera del año 52 había quedado vacante el gobierno de Acaya. Estos puestos de gobernadores solían ser cubiertos por personas quienes Roma consideraban como personas conciliadoras y además prudentes. En base a esto, el Senado romano había confirmado el cargo de procónsul de Acaya a uno de los hombres más amables y cultos de su tiempo, que era Marco Aneo Novato, que se llamaba también Junio Galión, por su padre adoptivo. Galión era español y era natural de Córdoba. Su nombre y su actividad aparecen mencionados en la carta que el emperador Claudio dirigió a la ciudad de Delfos, escrita entre abril y agosto del año 52, que se encontró incompleta en una lápida en Delfos, en donde el emperador llama a Galión amigo mío y gobernador de Acaya. El nombramiento de este hombre fue muy bien aceptado en todas las partes de Grecia, ya que sus antepasados era una familia conocida por su cultura. Era el hermano predilecto del filósofo Séneca, nacido también en Córdoba y maestro del príncipe imperial Nerón y tío del escritor romano Lucano. Se le describe como uno de los personajes más fascinantes del mundo de aquel entonces. El entusiasmo de Séneca por su hermano era tan grande que escribió de él: ningún mortal puede ser tan bondadoso como su amigo, como lo es Galión, con todo el mundo. Jamás se podrá querer bastante a mi hermano Galión. Dice la última parte de este versículo: los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Los resentidos judíos de Corinto, conocedores de la bondad del procónsul, pensaron aprovecharla para sus planes de venganza, pero no sabían la aversión en la familia de Séneca que había en contra de los judíos. Un día asaltaron a Pablo en el taller y entre gritos del populacho
que sabía manejar muy bien, lo llevaron al tribunal y lo presentaron para juicio ante el procónsul. Los acusadores y los alborotadores actuaban unánimemente, es decir, convenidos y conforme con la acción que estaban llevando a cabo. Y voy concluyendo ya con esto. Como acabo de compartir, durante 1 año y 6 meses Pablo estuvo en Corinto enseñando, y lo hizo sobre 7 grandes temas que son fundamentales para el cristianismo. El primero de ellos es ¿quién es Jesús y el propósito de su muerte en la cruz? El segundo, la doctrina de las últimas cosas. El tercero, la santidad de la conducta cristiana. El cuarto, el cuidado del cuerpo como templo del Espíritu Santo. El quinto, la institución de la Cena del Señor. El sexto, la doctrina de la resurrección. Y el séptimo, la sumisión absoluta a la Sagrada Escritura y no a los propios conceptos. Estimado y estimada oyente, como he compartido, Pablo, como cualquier ser humano, cuando le amenazaban, sentía temor, y lo sentía porque ya tenía experiencia anteriormente. Él ya había sido azotado en Filipo y estuvo también en la prisión. Pero el Señor lo libertó, y ahora le dijo en visión nocturna: no temas, yo estoy contigo. Amigo y amiga oyente, tal vez tú hayas sentido algunas veces también temores por amenazas o por diversas cosas. Ahora bien, para tener a Jesucristo contigo, primero le tienes tú que invitar a que venga a tu corazón, porque Él, cuando está en tu vida, está en tu corazón, no sentirás temor, porque en la paz de Jesús no es como la paz que da el mundo, es muy diferente. Y además tendrás la seguridad que en todo momento, si tú le eres fiel a Él, Él lo será también contigo. Así que, si nunca antes has recibido en tu corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora yo te invito a que ores y repitas conmigo una oración de fe. Ora conmigo ahí a donde estás y repite: Señor Jesús, ciertamente, muchas veces he sentido temores en mi vida por muchas causas. Muchas veces también me he sentido una persona solitaria, sin que nadie me entienda, me comprenda o me guarde. Pero tú eres Dios y tú eres fiel. Yo ahora te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, y me arrepiento de todos mis pecados que haya podido hacer, aquellos que me acuerdo y los que no me acuerdo. Perdóname, y te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Porque yo el Señor soy tu Dios.
quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios.